Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Palestinos por el Mundo. Gracias a WOW TV, gracias a la Asociación Salvadoreña Palestina por siempre de su apoyo. Antes de todo, empezar, mandar un gran saludo para nuestro pueblo sufrido, un gran saludo, asistencia y su eje en el Medio Oriente, que está luchando por el honor, la dignidad de toda la nación árabe islámica. Y lastimosamente es el momento que este silencio del mundo árabe, de las dictaduras árabes, que ya pare, hablen, es el momento, porque el que toca a Gaza hoy va a tocar a ustedes, como vimos hace una semana el que pasó en Qatar, el que pasó en Túnez. Así espero que reaccionamos y tengamos un poco más de honor y dignidad. Bueno, hoy le damos un bienvenido a un joven, y me agrada porque pocas veces tenemos gente joven que habla sobre nuestra causa. Y lo mejor es de Bet Sahur, del distrito de Belén y de, ¿cómo se llama? Shepherd Fields. Sí, desde el campo de los pastores. Muy cercano a Cristo, así también me interesa bastante que va a contarnos un poco de Cristo, porque mucha gente aquí perdió el rumbo. Lo presento hoy a Anthony. Anthony Ger viene de la ciudad de Bet Sahur, aún es una mezcla de culturas, tanto de nacimiento, tanto de origen y de estudios. Bienvenido, Anthony, y quisiera que me cuenta un poco sobre sus orígenes, lugar de nacimiento, cultura y estudios. Sí, pues para empezar, yo soy nacido en Honduras. Pues yo nací en la ciudad de San Pedro Sula, donde viví ahí por 10 años. Y lo interesante de nacer en Honduras es que, y lo que he notado al venir otra vez acá, es que se nos olvida un montón qué significa ser palestino. Porque yo, por ejemplo, crecí sin saber que era palestino, pues. Crecí como un chico latino, un chico hondureño, más que todo catracho, pues. Pero nunca sabía eso de qué significa ser palestino, ni de la cultura, el lenguaje, hasta que mis papás tuvieron la idea de mudarse a Palestina cuando tenía 10 años. Cuando me mudé ahí había un shock de cultura, sin saber qué estaba pasando, hasta entré a una escuela árabe, desde Loferille, que literalmente solo en árabe, y yo sabía... Así estudiamos en el mismo lugar. Exacto. Pero con diferencia de 40 años. Sí, pues sí, cuando entré a esa escuela no sabía árabe, sabía 2 palabras, baba y balón, y no sabía nada más. Pues sí, fue muy difícil adaptarme, pero al tiempo, siendo criado también en la tierra de Bet Sahur, con escuela en Belén, y teniendo todos los problemas que cualquier palestino tenga, pude ver exactamente qué significa ser palestino. Después de eso, después de que me gradué de la escuela, pensé en qué voy a estudiar. Y la verdad quería ser periodista. Mientras tanto vamos a ver qué es el periodismo en Palestina. El periodismo en Palestina es literalmente uno de los trabajos más difíciles, porque como podemos ver, como ha seguido pasando, más de 270 periodistas en Gaza han sido asesinados. En la última noticia, mataron la semana pasada 31 periodistas de un solo en Yemen. Es un régimen criminal. Pero bueno, regresando al mismo, Anthony, así usted de nacimiento hondureño, por eso habla muy bien español, sí, ¿verdad? Y allá el choque de cultura es cierto, hablar otro lenguaje, otra costumbre, otra gente, sí, muy difícil, yo entiendo. Pero superó, estudió en el colegio luterano allá. Qué bien, me interesa bastante y vamos a hablar de esto.
también tuvo unos estudios avanzados. Sí, ¿Qué exacto. estudió? Estudió teología y estudios bíblicos en el Colegio de la Biblia de Belén, en el Bethlehem Bueno, Bible College. así es la persona más adecuada para que me hable un poco sobre la religión. Siga. Sí, exacto. Pues al terminar mis estudios, una cosa que me dediqué fue a la teología de liberación palestina. La teología de liberación empezó hasta aquí en América Latina con el teólogo Gustavo Gutiérrez, el que empezó a hablar de liberación capitalista y lo que estaba pasando en esos tiempos en América Latina. Pues de esa nació la teología de liberación negra con James Cone también, y la teología de liberación en Sudáfrica, donde hablaron cómo significa ser cristiano mientras ser de otro origen, pues no ser blanco, técnicamente. Y de ahí nace la teología de liberación. Pues en Palestina hacemos esto mismo. La teología de liberación nació al decir un stop a lo que está pasando en Palestina, a la gente que sigue justificando la violencia que pasa en Palestina, a que fuera el apartheid, a que fuera también el genocidio, y lo justifican ¿con qué? Lo justifican con teología, con versos bíblicos. Bueno, pero bueno, sabemos muy bien que Cristo es palestino, nació en Belén y vino la alegría de su pueblo original de Bet-Sahur, que 100%. llegaron a decir que nació el Cristo, el Salvador de la gente. Así, ¿cómo va a creer que un blanquito en Estados Unidos o en Chile o en Francia va a decir que él es más cristiano que uno? Sí, No, exacto. no se puede esto. Y me le voy a decir también otra cosa, que por qué Jesús es palestino. No solo porque nació en Belén, pero también en esos tiempos estaba la ocupación romana. Cuando hablamos del imperio romano, que estaba controlando la tierra de Palestina, controlando a la gente cómo se podían mover, qué podían hacer, qué podían trabajar, controlando todos los aspectos de la vida. Sí. Mientras tanto, después en el primer siglo, eso es lo que pasaba, como saltamos al siglo XXI, al siglo corriente. ¿Qué significa un palestino hoy? Tratar de moverse de un lugar al otro, tratar de vivir en la tierra con una ocupación ilegal, con oprimión de un Estado que literalmente está atacando día a día, que está perforando una segregación racial y técnicamente ahora un genocidio en lo que es Gaza. Pues por eso siempre me gusta decir que Jesús era palestino, porque vamos a hablar de una de las historias, el Flight to Egypt, cuando escaparon para Egipto. Es muy importante esto. ¿Cómo se llama el Flight to Egypt en español? El Hurub y la Masr. El juro que lo hemos en español. Bueno, en esta historia podemos ver que Herodes quería matar a todos los niños pequeños, y de que eran 2 o menos. Pero no judíos. De todos los pueblos, de todos los niños. Sí. Estamos, Es muy importante porque él sabía que Cristo no es judío y jamás fue judío. Cuando corrió de Nazaret, regresó a su pueblo natal, digamos, a Belén, a su familia, aunque a su hogar, o no, pero ninguno lo recibió. ¿Por qué? Porque ellos creían la gente que él metió el pecado con María. Así lo rechazaron según leyes judías. Bueno, Y después corrió a Egipto, sí, muy importante. Sí, pero hay que saber que también Jesús era un palestino judío. Jesús era judío, ya que Jesús venía de... Jamás. Lo voy a contarte el porqué, ya que estamos platicando. Si fue judío de sangre, ya no es el Hijo de Dios. Uno. Segundo, él fue rechazado del pueblo judío en Belén. La familia no lo aceptó, por eso nació en un establo de animales, con vacas y de no sé qué. Y cuando dijeron que van a matar los niños, fueron a Egipto. ¿A qué edad regresó? Regresó a los 12 años. Así, hasta culturalmente, fue construido con otra cultura, jamás fue la judía. Por eso la rechazó. Cuando regresó ya formado, rechazó a toda la enseñanza de ellos. Ni la lengua hablaba de él. Él no hablaba ni hebreo. Hablaba arameo. Hablaba. Exacto. Pero
Cuando hablamos de judío, creo que estamos confundiendo un poquito también qué significa ser judío. Los judíos de ese tiempo son la gente que salieron de Egipto, lo que de settled en la tierra de Palestina. Mientras tanto, él venía de una familia judía. Al decirte que era judío él, digamos, él iba y también hablaba en los sinagogos con todos los líderes judíos de ese tiempo. Al decir, no que sea la vista como nosotros vemos a los judíos hoy, o como nosotros vemos al pueblo de Israel hoy, porque eso es también muy diferente. Mientras tanto, Jesús mismo era un judío palestino que nació en Belén. Ahorita, de que era controlado. Judío no lo acepta. Nunca fue judío, jamás. Porque si fue judío, no es el hijo de Dios. Si es de sangre judío. Porque la gente hoy no es... pensaban que él iba a ser el hijo de Dios, porque no pensaban que era el Mesías. Sí, pero bueno, usted sabe que Palestina en aquel entonces fue una gran mezcla de moabeos, judíos, azoreos, de todo. Y sí, orgullosamente, no fue judío, fue palestino de nacimiento. Pilatos, cuando lo dije, cada quien que se escriba en su pueblo, en Palestina, él dijo, en el estado de Palestina en aquel entonces. Pero este no es el tema. Cuando regresó, él fue rabino por su estudio, su conocimiento, pero fue criado en Egipto, con mente de otra cultura. Vino para acá y vio a ellos, que dijo, ustedes están afuera del camino de Dios. Lo regañó, votó, lo dijo a ellos, hicieron en la casa de mi padre un mercado y lo botó en la venta de verdura y no sé qué. Así él rechazó el judaísmo, no quiso hablar su lenguaje o no lo habló, y este fue un golpe para Netanyahu. Si recuerda, en el Vaticano, cuando quiso ser el hombre grandote y hablar que Cristo hablaba hebreo, el Papa mismo. El mismo le dijo que no hablaba hebreo. Así es. Así de cultura, de nacimiento, de lugar y de lenguaje, él fue palestino. Sí, yo le imagino, yo le digo que sí fue palestino. Bueno, vamos a hablar de este tema más tarde. Al decir también de qué es lo que pasó, lo mismo que Jesús sufrió al ser un refugiado cuando fue a Egipto, porque era refugiado. Sí. Jesús mismo, si vamos a la manera de cómo se pudo ir a Egipto, cuando huyó a Egipto, habían tres maneras de huir, porque tenían las tres calles principales en Palestina en ese tiempo. Y exactamente, si Jesús quería salir de Palestina, ¿por dónde tenía que pasar? Por Gaza. El mismo lugar, cabal, el que estamos viendo ahora. Exacto. Pues así Jesús mismo fue discriminado y querían matarlo en Gaza mismo. En la misma forma. Sí. En la misma forma de Gaza. Pues hoy podemos saber esto mismo. También, imagínense, si Jesús fuera nacido hoy, Jesús mismo tendría que ser separado por su familia, ya que Jesús, ¿de dónde era? De Nazaret, sí. ¿Él dónde nació? En Belén. ¿Y dónde murió? En Jerusalén. Pues imagínense hoy en día, si Jesús hubiera nacido hoy. Yo no pensé en esto, mira qué lindo. Si Jesús hubiera nacido hoy, hubiera tenido que esperar el checkpoint. Hubiera tenido soldados romanos israelíes, o vamos a compararlo así, tener soldados de Israel parándolo cada vez, por supuesto, sionistas, esperándolo, maltratándolo, no dejarle ir a su ciudad, porque Jesús era de Nazaret, y si quería salir tuve que pasar por el checkpoint, tenía que pasar por el Amurel. Sí, sabe, Anthony, hoy supe que hay 839 checkpoints. El último plan para Belén, ustedes de Sahur, tienen que ir con Adumim, así se llama. Adumim, sí. Y Belén bajo la gobernación mundial del Vaticano, y Bejala va a ir con, ¿cómo se llama colonia? En Hueva. El asentamiento. Sí, van a separar, así yo lo leí. No, ahorita hay un montón de cosas
pero sabemos que la verdad no pueden hacerlo aún en la práctica. Sí, ya van a separar norte de sur, Samaria, como dicen, Samara de Judea, sí. Así vamos a estar encerrados, refugiados, presos de nuevo. ¿Y qué dijo Jesús? Habló de la paz, habló del prisionero, habló del enfermo. Y esta gente, francamente, aquí estamos solo viendo crímenes, más crímenes, más crímenes. Yo quisiera escuchar más que usted, pero hoy vi esta noticia. Ayer mataron 86 palestinos, hoy 106. Quiere decir que están contando números. Ya murió casi 250,000 de palestinos. Y este refleja aquel judío de aquel entonces criminal con los crímenes de los criminales judíos en el momento. Mira, háblame de su experiencia. Yo estuve viendo ciertas cosas que la verdad me agrada. Joven de su edad que fue a Sudáfrica, que fue aquí. Me gustaría saber por qué. Bueno, al decir por qué fui a Sudáfrica, por qué he ido a un montón de lugares del mundo, una de las mismas razones es continuar a hablar de Palestina, continuar para advocar por la justicia para el pueblo palestino, que hoy está sufriendo día por día más y más. Una de las razones por qué queríamos ir a Sudáfrica y fue que estuve trabajando en los Estados Unidos por un año. Trabajé con el US Congress y con las Naciones Unidas, donde hacía advocacia de Palestina y hablaba de temas de migración en todos los Estados Unidos. Pues me iba a hablar en iglesias, en universidades, daba clases en seminarios bíblicos y hablaba de qué significa ser palestino también hoy, de una experiencia de un cristiano palestino que vive en Belén. En una de las conferencias que estaba dando, me encontró un director de una ONG sudafricana, donde empezamos a hablar. ¿Cómo podemos unirnos juntos más? ¿Cómo podemos saber de que la parte que pasó en Sudáfrica y cómo podemos saber más de esa parte también en Palestina? ¿Qué sucede? ¿Cómo conectar estos dos? ¿Y cómo nosotros como palestinos podemos saber más de lo que pasó con nuestros hermanos y hermanas en Sudáfrica? ¿Y qué es lo que nos pasa hoy en Palestina? Por eso tuvimos esta idea bellísima que fue hacer el Palestine South Africa Solidarity Pilgrimage, o el peregrinaje solidario de Palestina y Sudáfrica, donde llevé a 10 palestinos conmigo para visitar lugares en Sudáfrica, los museos de apartheid, los slums que tienen en Johannesburg y en Cape Town, y todas las diferentes maneras, hasta las prisiones donde quedaron al pueblo negro entre la segregación racial que pasaba en ese tiempo en Sudáfrica, el que también empezó en 1948, sí, para decirlo así. Pues después de visitar todo eso, pudimos saber de que en realidad pudimos aprender más de lo que el contexto de nosotros en Palestina, en Sudáfrica, más que en Palestina misma. Es que en Palestina literalmente estamos bloqueados de toda la información, estamos bloqueados de ver que otra gente sufre igual que nosotros en Palestina. Y de ahí podemos hacer un montón más. Quizás, Anthony, los más parecidos a la causa palestina, el sufrimiento que tuvo Sudáfrica, 100%, porque ellos también, le voy a decir la diferencia, la única diferencia entre el apartheid o la segregación racial en Sudáfrica y la segregación racial en Palestina. En Sudáfrica, eso es lo que querían los colonialistas, eso es lo que querían los Dutch, los africanos, la nacionalidad africana que hicieron los holandeses cuando vinieron a Sudáfrica, que también eran igual que los portugueses y los británicos cuando vinieron y colonizaron Sudáfrica. Eso es lo que querían una segregación racial y así termina, de que sea que estos lugares pueden vivir solo los blancos y en estos lugares solo los negros, y los negros van a ser los slaves o van a ser la gente que trabaja para los blancos para toda la vida. Eso es lo que querían. Esclavos, exacto. Esclavos. Como los 200,000 obreros que iban y el muro que lo hicieron 100%. En nuestra tierra. Exacto. Mientras tanto, en Palestina, la segregación racial no es lo último que quieren hacer. Lo que quieren hacer es una limpieza étnica y quieren usar la segregación racial para llegar a eso. Esa es la diferencia. Porque ellos quieren no solo dividir a la gente, no quieren dividir y que no solamente algo económico que quieren Israel, quieren literalmente sacar a todo palestino de sus propias tierras. Que siempre siguió
digamos, al Nakba, pasear a la tierra, pasear Palestina y tener una tierra sin pueblo. Y de aquel entonces, del 48, fueron 80.000, hoy quieren sacar los 2.200.000 de Gaza y aquí están sacando de Cisjordania. Es raro que nadie habla de lo que están haciendo en Cisjordania, de construir colonias, de meter Asentamientos, colonos, todos recogidos. Es el que da cólera, que vienen recogidos de todo el mundo. Escuché ayer que hay 30.000 sicarios, la cosa, de Estados Unidos, que solo van y ganan $7.000 al mes del ejército israelí, solo para matar a palestinos. Y allá bien recibidos, lo dan casa, lo dan 100%. hogar, y el trabajo es matar. Un estado criminal, francamente. Sí. Y están haciendo igual, sí, la diferencia. Ellos querían al negrito, al moreno de Sudáfrica, de mano de obra en la tierra, obrero, y ahorita ellos aquí quieren una Palestina sin palestinos o el mínimo de ellos. Quieren quitar a todos los palestinos que viven en la tierra de Palestina. Sí. Y cuál también yo veo que usted es fundador de Sumud International. Sí. Cuéntame, ¿qué es Sumud International? Sumud Internacional es la organización que estamos trabajando hoy en compañía con el Instituto de Paz y Justicia en Belén. ¿Qué quiere decir Sumud? Sumud quiere decir steadfastness o resiliencia específicamente. Hay dos palabras que me encantan decirlas siempre, Sumud y Thabat, porque Sumud significa resiliencia y el mayor acto de resiliencia que ahorita viven los palestinos es literalmente vivir en Palestina. Sí, porque aunque hablemos también de la resistencia física, la resistencia del boicot, el BDS, el movimiento BDS, hablamos también, no nos fijamos siempre en qué es lo que pasa con la gente que vive en Palestina, porque literalmente existir en un lugar donde hay una opresión continua es literalmente en sí un acto de resiliencia. Y la segunda palabra que me encanta decirla es tabat, o groundedness, o al estar, ¿cómo se dice groundedness, tabat en español? Tabat, ¿cómo se dice tabat? Groundedness. En español. Sí, que no quieren dejar la tierra. No Estamos viendo exacto. allá en Gaza ahorita, atacando, bombardeando, matando, pero la gente sale. Yo no quiero otra Nakba. Yo no quiero vivir. Mira, quien conoció, y usted debe de conocer, porque en Belén cuántos campamentos hay. Y a su edad, a su tiempo, fueron mejoradas 1000 veces. Antes ni condiciones de vida. Estaban construidas cartón y lámina y no sé qué. Hoy están un poco mejor, pero vivir en estas condiciones inhumanas. Por eso el palestino quiere el tabac, no quiere dejar su... No solo de manera física, pero también de manera espiritual. Gaza, sin los palestinos de Gaza, eso no significa una tierra santa. La gente es lo que hace la tierra santa. Literalmente la gente parada, igual que los otros. Y hay cristianos allá en Palestina. En Palestina, donde sea. Aunque hoy somos menos del 1% de palestinos, no somos una minoridad. Pero somos una minoridad en tamaño, pero no somos una minoridad. Porque siempre nosotros, igual que los palestinos, igual que los musulmanes, siempre vamos a ser palestinos por primero. Bueno saberlo, por eso lo pregunté. Fuimos casi un 15-20% de la población originaria de Palestina. Sí. Pero con tanta presión, hay mucha gente emigró, salió, y el gran ejemplo es América Latina, donde hay casi 1 millón de una sola zona, Betjala, Betlahem, Betzahú. 100%. ¿Me entiende? Pero me alegró ayer oír al obispo Atallah Hanna hablando con las iglesias de Gaza. Sí. Bueno, verdad que fueron bombardeadas. Así el judío, el israelí, no respetó
ni las iglesias. Bombardeó la iglesia católica, la bautista, la ortodoxa, y hasta yo, el párroco de católico es un argentino, yo lo conozco al padre, hasta lo tuve en un programa una vez. Salió el obispo pidiendo a los cristianos de Gaza no se muevan, y ellos dijeron que sí, nadie va a dejar a Gaza. Así, señores evangélicos, el día en que van a matar a los cristianos de Gaza, piensan un poco. Están matando a Cristo de nuevo cada momento y cada día. Si son ustedes como evangélicos, sionistas, en muy mal camino, atrás de Moisés y de otro, aún todo respeto para ellos, francamente están confundidos, porque Cristo habló de amor, habló de paz, el que no lo encontramos en la actualidad allá. Bueno, sobre la teólogo, usted, teólogo de liberación, me empezaste a hablar y la verdad me gusta saber un poco más. ¿Y por qué escogiste? Los jóvenes casi siempre están lejos de esto, quieren ser abogado, tiene que ser militar, tiene que ser aún militar, un palestino. No se puede porque no tenemos ejército, pero siempre buscan otros estudios. ¿Por qué usted escogió este y qué quiere decir teólogo de liberación? Sí, por supuesto. Creciendo siempre en clases de Biblia, en clases de la religión, siempre escuchaba, cuando leíamos la Biblia, escuchaba a Israel y me caía mal. Porque yo de pequeño también, cuando iba para Jerusalén, tuve soldados siempre agarrándome casi tirándome. Una vez que iba para Jerusalén, literalmente un soldado que era de Etiopía, me agarró y me tiró afuera del bus y me pegué primera cosa con la cabeza. Otra vez cuando fui a Jerusalén, tuve 2 soldados literalmente poniéndome al suelo y agarrando con sus pistolas y poniéndome en la cabeza. Y siempre pensé, pues, si yo soy cristiano, ¿por qué? ¿A mí qué me importa o por qué tengo que ser cristiano si el cristianismo está justificando lo que me está pasando? ¿Entendió? ¿Por qué ser cristiano si la misma gente que la Biblia habla de ellos, como el pueblo elegido y la tierra prometida, son la misma gente matándome, son la misma gente que me están sacando de mi hogar? Pues ¿por qué voy a ser cristiano? Hicieron de Dios vendedores de tierra. Exacto. Pues por eso dije que, bueno, si en serio, como palestino, mi Biblia me dice que yo soy un obstáculo para cumplir la profecía del Antiguo Testamento, pues quiero saberlo yo mismo. Qué bien. Y por eso me metí. Así es. No, y acaba de mencionar algo, la verdad, muy importante, que somos ahorita pocos en Palestina, pero siempre existimos. Y Palestina, si siga Israel matando, sacando cristianos, maltratándolos en esta forma, vamos a terminar mal. Va a terminar el Shepherd Field, la Natividad, un museo, sin cristianos. Francamente, hasta llamamos al Papa que abre los ojos también, porque debe de hablar, debe de cuidar. No estamos hablando hoy sobre solo palestinos, sobre cristianos. El palestino en general, un originario de 11,000 años, el cristiano es el significado ahorita de la Tierra Santa. Hay otras religiones de respeto y debemos de ser respetadas. ¿Cuántas iglesias fueron quemadas? ¿Cómo usted sabe más que yo? Cuando pasa el crucificado en Jerusalén, hacen las 12, ¿cómo le llaman? Estaciones. Hasta escupen los colonos, los judíos, sobre este evento cristiano, religioso. No lo dejan a nosotros ni ir a rezar. Este mundo no sabe y deben de saber. Sí.
También es muy importante también clasificar qué significa las terminologías que estamos hablando. ¿Qué significa ser israelí? ¿Qué significa ser judío? ¿Y qué significa ser sionista? Porque los tres, hemos pensado que los tres son la misma cosa, mientras tanto son totalmente diferentes. Mientras los judíos son la gente que practica el judaísmo, los israelíes la gente que viene de todos lugares del mundo, que viven en Palestina ahorita, y que se llaman israelíes por un estado que ha colonizado Palestina, y son settlers de donde sea del mundo, y ser sionista. El sionismo es una ideología política que piensa que tiene el valor y tiene cualquier derecho para vivir en la tierra de Palestina sin que los palestinos vivan ahí, que saquen todos los palestinos. Por eso hay que tener bien, porque hay un montón de judíos que están con nosotros en el caso de Palestina y saben que hace tiempos siempre judíos, cristianos y musulmanes siempre vivieron donde, en Palestina. Fueron un 2% de la población originaria de Palestina, son 100%. Judíos palestinos que vivieron con nosotros toda la vida. Ayer, por ejemplo, estuvimos en un evento juntos que lo invitamos el otro 23 de septiembre para que participe quien pueda en este aislamiento, huelga de comida en apoyo a Gaza para que sintamos un poco de el sufrimiento de esta gente que tienen 17 años bajo el siege, el asirio. Y también su explicación sobre judío, israelí, sionista, me recordó de su primo. Está manejando apoyando un Estado palestino, democrático, laico, para todos, porque Palestina en paz, con justicia, cabemos todos. No somos contra el judío como religión. Exacto. Estamos contra el sionista, el criminal, el que viene a matar, el que viene a robar la fortuna del Medio Oriente, el policía que me encierra a nosotros en nuestro hogar. Así, primero Dios, que esta idea, este pensamiento, que logramos entenderlo como palestinos, como gente que vivimos en el mismo lugar. Ahora, árabes a mí no me interesa porque son un cero a la izquierda, comprobaron que no tienen ni valor ni fuerza. Y ojalá que logramos algún día un Estado como Sudáfrica que tenga de todo, tenga de todas razas, dursos, que asiriacos, serián, el que sea, pero vivimos en paz, justicia y igualdad. Usted recuerda, usted sabe más que yo, cómo dan el agua a ustedes. Yo tengo años, aún bebí esto. Lo dan 1 litro de agua al palestino y 7 litros de agua y robando nuestra agua. Es el peor. Roban los recursos naturales. Tenemos que rechazar totalmente este Estado. Y lo digo, no quiero irme más allá, pero Israel nació bajo decretos de la ONU que jamás cumplió. Ella entró el United Nations con la condición de reconocer el otro Estado, de permitir el aude, el retorno de los... y no lo hizo. Así es legal de cuando nació hasta el momento y no debe de existir. Un solo Estado para todos y este va a ser la solución más justa, Dios quiere. En su currículo yo lo vi que habla del Mennonite, no sé cómo... Menonitas. ¿Qué son esos? ¿Esto es un grupo? Son un grupo de cristianos también. Es una... ¿cómo podemos decir? También, ya saben que son como cristianos, tenemos ortodoxos, tenemos católicos, evangélicos, también tenemos menonitas. Hubo en Bechara, si recuerdan, un centro y un colegio. El se llama el Ras el Amal.
Madras se llama. Exacto. Pero antes se llamaba... Sí, era un grupo de menonitas. Porque los menonitas desde 1948, desde que vieron lo que pasó en el Nakba, vinieron a Palestina para poder ayudar y a todos los refugiados que venían de todos los lugares de Palestina, que también seguían en Palestina, y fueron también a ayudar a eso. El Comité Central Menonita, trabajé con ellos mientras estaba trabajando en Estados Unidos. Ahorita tienen una parte en el Congreso de Estados Unidos, en el Congreso Nacional, y una parte también haciendo advocacy en las Naciones Unidas, ahí es donde estuve trabajando yo. De ahí pude hablar en todas estas iglesias, universidades, escuelas, colegios, en más de 18 estados, hablando de lo que es Palestina, hablando de qué es la teología de liberación, y hablando también qué significa ser palestino viviendo en Palestina con todo lo que pasa, y explicando teológicamente qué es Israel. Israel, todo el mundo, específicamente, y gracias a usted porque trajo y empezó a hablar también de los evangélicos y por qué creen que Israel de hoy es el mismo que Israel del Antiguo Testamento. Mientras tanto, esto es una malinformación, misinformación teológica y misinformación política en eso mismo, ya que el pueblo de Israel, que tenía que traer justicia, paz a esta tierra, eran los descendientes de Jacob. Lo que la gente hoy interpreta como el Estado de Israel o Israel de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo interpreta como este Estado sionista, político, asesino, que está matando a palestinos en el mundo. Mientras tanto, Jesús cuando vino a esta tierra, y él mismo dijo que ya no hay tierra prometida, ya no hay pueblo elegido, porque todos somos uno en Cristo. Hasta en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, no hay griego, porque todos somos uno en Cristo. No hay ni hombre, no, todos somos uno en Cristo. Pero aún como que agarran a estas iglesias específicas o esta ideología dispensionalista, esta ideología que agarra partes de la Biblia que quieren saber para justificar todos sus temas políticos y lo continúan de usar en el colonialismo. Hasta los europeos, cuando vinieron a la tierra de América Latina, vinieron diciendo de que esta me prometió Dios. Lo mismo hicieron los europeos en África y lo mismo están haciendo los europeos después de 2021 años en Palestina. Toda la verdad en el nombre de Dios. Ustedes. Exacto. Pero me interesó bastante. Mira, tanto que conoce de la Biblia, el Nuevo Testamento. Me recuerdo que Cristo dijo algo en Marcos, creo que Marcos 8, cuando rechazó a los judíos, que dijo ya osat al-Ruqab, no sé cómo se dice en español, la verdad, osat al-Ruqab, y quien mataron a los profetas, creo que en Marcos. Mira, yo conocí al Mr. Jones, me recuerdo, fue el director del Mennonite en Yala. Y la casualidad, aquí estamos en el Museo Palestino, en Connecticut, en Estados Unidos, el doctor Salah, creo, él es el director general y el dueño del museo, tiene un museo bello, quizás 10 veces el tamaño de este. Y él estudió en el Mennonite y es un defensor de la causa exagerada. Así el Mennonite prepara bastante la gente con lo correcto. Sí, es lo importante. Todos los menonitas, específicamente, lo que me encantan de ellos es que digamos, el valor que tienen, la ética que tienen, es literalmente la paz y la justicia. Y eso es lo bueno de ellos. Por eso es que están tan involucrados en lo que pasa en Palestina, porque lo que ellos quieren es, ellos persiguen la paz, persiguen la justicia, y ya van a hacer todo hasta para conseguirla. Pero verdad que cerraron el colegio Hope. No creo, no, aún está. Porque un montón de niños van todos los años, se gradúan de ese colegio, es una escuela. ¿Y cómo va? Yo me recuerdo cerraron Talita, Kumi, cerraron el camino al Amal Hope. Los caminos, siempre hay más checkpoints que están haciendo, siempre hay más barreras que hacen. Mientras tanto, los niños que van a la escuela tienen que ir a la escuela. Pero si está bloqueado, ni los maestros pueden entrar. Pobres palestinos, de verdad que da tristeza. El mundo todavía es ciego y silenciado. Gracias a Dios que todo el mundo, la conciencia de los pueblos no se perdió como los gobernantes. Esta gente que está defendiendo la causa justa, porque mañana el que está pasando allá, como pasó en Sudáfrica,
está pasando en Palestina. Sudán está peor también, Por supuesto. tiene muchos problemas. Y este continuo ya va a estar en el sur de Chile, el sur de Argentina, porque están construyendo otro Estado israelí allá. Ni modo. Mira, cuéntame, ¿qué se hizo en Bosnia y estas partes del mundo? Veo que estabas allá. Sí, pues mientras terminé mi maestría de teología en Ámsterdam, en Vrije Universiteit en Ámsterdam, ahí tuve la oportunidad de viajar a Bosnia y Herzegovina y hacer research para mi artículo, mi papel que escribí, que se llama Desde los escombros hasta la resiliencia, la religión vivida y el nacionalismo religioso en contextos que pasaron por genocidios. Pues pude ir ahí y conocer la gente que pasó por el genocidio de Srebrenica en Bosnia y Herzegovina, donde la historia de Bosnia y Herzegovina es una historia que un montón de gente no lo conoce. El genocidio que pasó con los musulmanes en Bosnia y Herzegovina, un montón de gente no lo conoce, específicamente porque no solo rechazaban a la gente misma, pero rechazaban también de que había un Estado musulmán en la mitad de Europa. Específicamente cuando los chatniks o los serbios ortodoxos fueron y atacaron a los musulmanes en Bosnia, hicieron un genocidio y justificaron eso también con la Biblia. Pues podemos aprender un montón de lo que pasó en Bosnia y Herzegovina. Y por eso estuve 3 meses ahí aprendiendo, hablando con las mamás que sufrieron ese genocidio. Y lo que vas a ver es que usted se va a Bosnia como palestino, con la bandera palestina, con el cofía puesta. Desde que usted venga, se siente en casa, se siente en hogar. Los van a abrazar, a sentarse. Hasta la cultura es tan igual que la de nosotros en Palestina que es algo increíble. Es bellísimo. Por eso, después de estar por 3 meses ahí... Y la verdad, fueron groseros allá también. Fueron groseros. 11.000 personas murieron. Y no vamos a decir, porque en genocidio no comparamos números. Aún es poco, no sé. Sí, 11.000, pero los números no importan en el genocidio. Si alguien está matando a gente, que sea 100 personas, 40.000, 600.000 personas, siempre es un genocidio. Así es. No hay que restringir qué significa, o sentirnos peor por esto, sentirnos mejor por esto, por la gente. Como cristianos, yo siempre me recuerdo a mis viejos que dicen, Dios se dio la vida y Dios es el único que tiene derecho de quitarla. Pero ahorita tenemos a Netanyahu quitando vidas. Creyéndose Dios. Así es Dios en huevo y lastimosamente de un montón de gente como que es aceptado. Mira, ¿puede contarme un poco sobre su investigación de reflexión sobre el nacionalismo religioso y la vida en esta parte del mundo? Religión vivida. Específicamente podemos ver que en estos 2 contextos que han pasado por genocidio, han pasado por cosas inexplicables, como nosotros vemos ahorita en el genocidio en Palestina, o lo que pasó en Bosnia y Herzegovina hace 30 años, podemos ver que la religión tuvo un gran aspecto. Y la religión se puede vivir en 2 maneras. Se puede vivir de una manera que libera la espiritualidad, y la llamé espiritual liberosa o liberation spiritualities, que son espiritualidades que la gente, digamos, por ejemplo, rezar, por ejemplo, hacer arte, las reflexiones, hablar, los poemas que salen de estos lugares donde los han explotado tanto, donde tanta gente ha muerto, que hasta uno de los de los símbolos de la gente que murió en Bosnia y Herzegovina era una flor, y la llamaron la flor de Srebrenica, para explicar a toda la gente que ha muerto. Y es todos estos símbolos, las canciones, sus rituales, esto se puede ver que no es una espiritualidad bellísima, como pueden sacar su sufrimiento en algo bello. Y la misma cosa podemos hacer en Palestina, porque nosotros también en Palestina tenemos estas espiritualidades que son para liberación. Por ejemplo, ¿qué significa la sandía hoy en día? ¿Qué es lo que hicieron con las sandías? No sé si usted sabe la historia. Cuando en Jerusalén no querían israelíes que mostráramos la bandera de Palestina, los colores de la bandera, los palestinos, ¿qué hicieron? Cortaron sandías y lo pusieron para una parte de resistencia. Es un símbolo de resistencia.
¿Y cómo podemos sacar? Esa, por ejemplo, es una espiritualidad que libera. Mientras tanto, tenemos el nacionalismo religioso. Y eso es una nacionalidad destructiva, que destruye más que libera. Y en estas espiritualidades podemos ver específicamente lo que está haciendo Israel, usando no solo el judaísmo, usando también el cristianismo, la Biblia, y justificando violencia a un tipo de gente con la Biblia, con textos bíblicos, con textos santos. Eso mismo es nacionalismo. Es también pensar que por ser una etnia o por ser una religión, tener derecho a matar a gente de otra religión, eso mismo es nacionalismo. Así es. Sí. No, y aquí recordamos también que están atacando al mundo árabe, Palestina en sí, porque son musulmanes. Hasta quieren sacarnos de la mapa de Palestina como palestinos cristianos. Y esta falta de respeto hasta para cualquier cristiano donde nació Cristo, donde murió, donde vivió. Allá hay gente que siga, hay iglesias que pasan llenas día domingo en fiestas, cuando se puede. Ahora, usted sabe, si quiere ir a la iglesia del sepulcro, Sí, Santo Sepulcro. hay veces lo dan 200 permisos y último momento dicen gente de Belén prohibido que nadie Sí, va. por supuesto. Hasta están castigando, obligando al cristiano a no cumplir su rezo, su religión. Y aquí donde el mundo debe de entender que estamos viviendo un racismo exagerado, una religión destructiva, que dice usted. Aquí están aprovechando la religión de ellos, textos de la Biblia, para matar, para obligar a la gente de vivir a su gusto como esclavos. Aquí me recuerdo que no en el Torah, los escritos de ellos, hombre, que comparan a un goyín, a un extranjero, con el burro de ellos, que la vida de él no vale nada. Francamente es triste y triste cuando la gente pone a este ejército, a un estado de ejemplo. Sí, pueden ser ejemplo de la muerte, ejemplo de liberación, que un país mucha libertad que tiene. Yo creo que ni New York, usted vive en Europa y hay muchas libertades, pero en Israel hay mucho más. Suficiente el sistema de kibbutz, cómo viven, refleja mucho, la verdad. Aún viene de Rusia, todo está importado y querían practicarlo a nosotros y en nuestra tierra. Así estamos sufriendo, sí, como cristianos, como musulmanes, como cualquiera. El Durso también aún no cree, sufre. Aún hay parte de ellos en el ejército, pero recuerda que uno de nuestros mejores poetas palestinos fue Durso. Los beduinos ahorita en el Nakba están apoyando al ejército israelí, pero ayer fueron casi 552 casas o no sé qué, donde viven ellos, lo destruyeron. Quieren hacer colonias propias para ellos. Bueno, contame su experiencia ahorita, después de vivir allá en Betsahur, en Europa, nacer allá, estar con nosotros en un evento aquí visitando su familia. ¿Qué esta mezcla de cosas? ¿Qué puede contarnos aquí en El Salvador? Lo que puedo contar es que, bueno, lo que he visto y la verdad que lo que me da cólera es que puedo ver que en todos lugares del mundo que he ido hay mucha gente que apoya a Palestina, gente donde sea del mundo.
las protestas, demostraciones que hacemos en Ámsterdam, la que hacemos en todos lugares en Europa, la que hacen hasta en Japón, una de las demostraciones más grandes del mundo pasó en Japón. Sí. Y lo que me da lástima, no solo que también aquí en América Latina, que ciegamente, como usted dijo, ciegamente justificando lo que está pasando en Palestina y apoyando también lo mismo, apoyando a Israel ciegamente, sin saber nada que Israel está haciendo, usando justificación bíblica, no apoyan a Palestina. Y podemos ver eso, digamos, en serio, digamos, como palestinos, como la comunidad más grande de palestinas afuera de Palestina es en América Latina. Y nosotros mismos, como latinos, como palestinos, no estamos levantándonos. Este es el tiempo ahorita que, este también es un mensaje para toda la gente de aquí, de El Salvador, de Honduras. ¿Por qué crees? Es un montón, bueno, hay un montón de cosas que puedo decir. Una de esas puede ser también de que viendo a Israel como la tierra prometida, como pueblo elegido, que está usando la religión para justificar todos estos actos de violencia que están haciendo. Hay lavado de... Están lavado del cerebro, sí, exacto. Y es una de las cosas. No, pero hablando de los palestinos, las comunidades palestinas. Hablar de ellos. Creo que por el largo tiempo de la migración, tantas generaciones que naciones, perder el lenguaje. Sí, aquí en el país, por ejemplo, yo creo que somos como 15 el que hablamos árabe. 100%. Sí. Y yo creo que afecta, pero yo quisiera que me manda un mensaje como hondureño de origen palestino para las comunidades, para los jóvenes aquí en América Latina. Levántense. No, es que, en serio, todo el mundo ha parado por los derechos humanos de los palestinos que no tienen literalmente derechos, mientras nosotros palestinos que vivimos en América Latina. Esto no es solo nuestro deber, pero también tiene que ser de nosotros mismos. A ver el sufrimiento de gente y hay que pararse por el sufrimiento. Un montón de lo que he visto aquí en Honduras o en El Salvador es que un montón de nosotros nos han ciegado el capitalismo. Lo que nos ha ciegado fue el dinero, lo que nos ha ciegado fue otro lugar donde vivir y ya es como que, ya Palestina ya se fue y perdimos el testimonio de nosotros como palestinos se ha perdido entre los años que estamos acá, que se nos olvidó hasta decirle a los niños de nosotros que usted es palestino. Se nos olvidó decirles que su idioma es árabe, se nos olvidó decir la cultura y se nos olvidó también la historia de Palestina. Cristo es suyo. Yo sí soy necio con Cristo es nuestro, Cristo es el palestino, pero... Y no solo de cristianos, musulmanes, también, cristianos y judíos, todos son palestinos. Es que somos una mezcla, cada victorioso. Estaban los judíos matando cristianos, llegaron los cristianos, acabaron con el resto, llega el musulmán, o se convierte o paga el impuesto. La vida de cualquier conquistador y victorioso en un país, pero somos la misma mezcla. Aquí la sangre es palestina, mientras cualquier judío que lo agarra ahorita no tiene que ver nada bonito de ojos azules. Mira, lo voy a contarlo. Estamos preparando ahorita un evento a nivel centroamericano para los jóvenes. Queremos hacer como un congreso y para invitar a jóvenes cepotas de Honduras, Guatemala, Nicaragua, para hacer un congreso de unos 4 o 5 días, llevarlos a pasear, conocer el país y tener conexión de sangre, más que todo, como dijimos, toda América Latina, el palestino, casi todos son de Belén, Petzahur, Beytjara. Todos somos familiares. Usted de Honduras hasta Chile abajo. Los mismos apellidos lo vas a encontrar de todas las familias. Así, mándame un saludo para Honduras, invitarlos que vengan. Necesitamos que contestan en sí, en positivo, que vamos a hacer un buen congreso aquí, como el que estamos tratando de hacer
siempre. No, yo invito a cualquier persona de todo Centroamérica que venga a este congreso. Le invito a todos ustedes también que sigan apoyando a Palestina en cualquier manera posible. Y si no es solo venir a este congreso, pero también apoyar a Palestina en sus comunidades, hablar, no quedarse callado, porque en serio, no hablar y continuar el silencio es también ser cómplice en este genocidio. Bueno, mira, antes de terminar, francamente no se aburre hablar con usted, pero el tiempo siempre corre rápido. Primero Dios, vamos a estar juntos en Europa, tal vez vamos a verlo allá, pero yo quisiera que contarme cómo podemos construir y transformar este odio, problemas, todo esto en paz, en tranquilidad. ¿Cómo podemos vivir? No solo allá en Palestina, aún siga sufriendo, sangriendo, pero aquí en América, aquí en todos lados. Y la justicia allá es la justicia aquí. Como teólogo, ¿cómo se puede construir esta transformación del mal al bien? Realmente, enfóquense en qué está pasando, edúquense. La educación es lo más importante también para saber y no seguir ciegamente cualquier propaganda que veamos en la tele o que veamos en las redes sociales. Para transformarse de algo destructivo a algo liberador, la sabiduría es algo muy importante. Para transformarse es saber los contextos, saber aprender de legacías de liberación, no solo en Palestina, pero en todos los lugares del mundo. Tenemos que liberarnos, ¿cierto? No solo liberarnos físicamente, también espiritualmente. Como dice usted, y tomar en cuenta las palabras del Rey de la Paz, Cristo. Bueno, se termina esta plática tan linda con usted, Anthony. Espero que en el futuro encontramos de nuevo y nos da estas palabras. Usted muy pacífico, de verdad, que me alegro, joven, pero muy informado y muy nacionalista. Para mí lo máximo, ¿verdad? Mandamos un saludo de nuevo para la Gaza, para Palestina sufrida, desde el Nakab en el Janub, desde el Negev, como dicen, hasta Safad en el norte. También en Cisjordania hay sufrimiento, hay presión exagerada del ejército israelí. Así estamos contra las palabras, el que algunos dicen, quitan la pistola el que tiene el palestino, él tiene derecho de defender, porque los colonos no encuentran a nadie enfrente más que dañar al palestino, quemar su hogar, matar a su hijo, envenenar su agua. Así la resistencia debe de existir siempre. Y viva Palestina, viva El Salvador y viva la resistencia.